Desdémona, citada en tradiciones sefarditas. Pensemos juntos, amados hermanos, en cuántas historias han quedado ocultas en la memoria del pueblo de Dios, en relatos que no siempre aparecen en los sermones del domingo ni en los estudios más comunes de la Biblia, pero que forman parte de la herencia espiritual de muchas generaciones. Imagine que detrás de cada nombre, de cada tradición, hay un eco de fe que atraviesa siglos, un susurro que nos invita a descubrir cómo Dios ha obrado de maneras sorprendentes en la historia de su pueblo. Hoy vamos a entrar en un camino poco explorado, pero lleno de significado. Y al final de este recorrido le prometo que la revelación más poderosa lo llevará a una reflexión profunda acerca de su propia vida espiritual. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso cubra su hogar, que su familia reciba salud, provisión y victoria, y que en este día el Espíritu Santo hable directamente a su corazón. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, su canal Historias Bíblicas Contadas, donde juntos aprendemos, descubrimos y reflexionamos sobre la palabra de Dios y sus ecos en la historia de la fe. Hoy quiero preguntarles algo que quizá nunca habían considerado. ¿Qué saben sobre el nombre Desdémona en las tradiciones sefarditas? Sí, hermanos, muchas veces hemos escuchado sobre patriarcas, profetas y reyes, pero en la herencia cultural y espiritual del pueblo judío disperso, especialmente entre las comunidades sefarditas, aparecen nombres que nos abren nuevas perspectivas. Desdémona es uno de esos nombres que cargan una resonancia profunda. No se trata de un personaje bíblico canónico, pero aparece en relatos orales, en tradiciones que han circulado entre los descendientes de los judíos que tras la expulsión de España en el año 1492, llevaron consigo su fe, su lengua ladina y sus costumbres hasta llegar a tierras como el norte de África, Turquía y posteriormente regiones del continente americano, incluyendo México. Si este canal ha sido de bendición para su vida, les pedimos que consideren apoyar este ministerio. Incluso una pequeña ofrenda, como el valor de un cafecito, puede marcar una gran diferencia para seguir compartiendo la palabra de Dios. Con su ayuda podremos continuar llevando mensajes de fe, esperanza y salvación a más personas en 1900 más lugares. Cada aporte, por pequeño que sea, es sembrado en tierra fértil y traerá frutos para la gloria de Dios. Enlace en el primer comentario fijado. Que el Señor les recompense abundantemente y que cada semilla sembrada en este ministerio vuelva a ustedes en forma de bendiciones espirituales, paz y gracia divina. Queridos hermanos, antes de continuar, quiero invitarles a que se suscriban a este canal Historias Bíblicas Contadas. Denle like a este video, compártanlo con familiares y amigos y escriban en los comentarios sus reflexiones, porque lo que hoy vamos a revelar puede transformar la manera en que usted comprende no solamente la tradición sefardita, sino también cómo el plan de Dios se ha mantenido vivo en medio de la diáspora y las dificultades de su pueblo. Créame, cada minuto de este video tiene algo que puede edificar su fe. Ahora, para entender por qué es importante hablar de Desdémona en la tradición sefardita, debemos dar un paso atrás y recordar la esencia misma de la diáspora. Después de la expulsión, muchos judíos sefarditas mantuvieron sus costumbres, canciones y oraciones en ladino, una lengua que es como un espejo del español antiguo. En ese contexto, ciertos nombres comenzaron a adquirir un peso simbólico. Desdémona aparece en cantos y en relatos como figura femenina que simboliza en algunas versiones la fidelidad, la nostalgia y el dolor por lo perdido, pero también la esperanza en la justicia de Dios. Pensemos en cómo la palabra de Dios nos recuerda que los nombres tienen un poder y un significado.
En Génesis capítulo 17, versículo 5, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham para marcar un pacto eterno. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, porque sobre esa roca edificaría su iglesia. Los nombres son más que etiquetas, son portadores de identidad, de misión, de promesa. Y aunque el nombre Desdémona no aparece en las Escrituras, su presencia en la tradición sefardita nos lleva a reflexionar sobre cómo los descendientes de Israel buscaron preservar la memoria de su fe, incluso a través de símbolos aparentemente pequeños. Quiero que reflexione en esto. ¿Qué nombres en su propia familia han cargado con historias de fe o con recuerdos de lucha? ¿Ha pensado alguna vez en cómo Dios también ha estado detrás de la historia de sus antepasados? Escriba en los comentarios lo que el Espíritu Santo traiga a su memoria, porque compartirlo puede edificar a muchos otros hermanos. A lo largo de este video vamos a explorar el trasfondo cultural y espiritual en el que surge la mención de Desdémona, lo que los estudiosos de la tradición sefardita han comentado sobre su simbolismo y cómo todo esto conecta con la enseñanza bíblica sobre la fidelidad y la esperanza en medio de la adversidad. Nos guiaremos por la palabra de Dios, pero también por los aportes de especialistas que han dedicado su vida a investigar estas tradiciones. Investigadores como Yitzhak Baer y Chaim Beinart han demostrado cómo las comunidades sefarditas mantuvieron un profundo sentido de identidad en medio de la dispersión, y es dentro de ese marco que podemos comprender la relevancia de nombres como este. Queridos hermanos, este no es un simple estudio histórico, esto es un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, encontramos la promesa. El Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te desamparará. No temas ni te desalientes. Esa misma palabra fue la que sostuvo a los judíos sefarditas en medio del exilio y la que hoy sigue siendo verdad para cada uno de nosotros. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: yo estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7. Esto no es un simple lema, es una declaración de fe y de compromiso con el Dios vivo que sostiene nuestras vidas. Prepárate, porque en la siguiente parte profundizaremos en cómo surge la figura de Desdémona en los cantos sefarditas, qué significado espiritual fue adquiriendo a través del tiempo y cómo esto puede iluminar tu caminar con Cristo hoy. Lo más impactante aún está por revelarse. Amados hermanos, continuamos nuestro recorrido. Ahora que hemos introducido la importancia del nombre Desdémona en las tradiciones sefarditas, es momento de adentrarnos en los cantos, relatos y poemas que han sobrevivido durante siglos en la diáspora. Estos cantos, transmitidos oralmente, de generación en generación, son auténticos tesoros de sabiduría y espiritualidad, y en ellos Desdémona aparece como símbolo de la esperanza, la fidelidad y la resistencia espiritual frente a la adversidad. Pensemos juntos, ¿cómo se mantiene viva la memoria de un pueblo cuando está lejos de su tierra, de sus templos y de sus raíces? La respuesta está en la palabra, en los cantos, en los nombres que se repiten como oraciones. Desdémona, en 1900. Este contexto no es solo un nombre, es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada vez que se pronunciaba este nombre en un canto sefardita, era como afirmar que la historia de Israel no se perdería, que las promesas de Dios se cumplirían a pesar de la dispersión. Según los estudios de Chaim Beinart,
La presencia de Desdémona en las tradiciones sefarditas es un ejemplo de cómo las comunidades sefarditas integraron elementos culturales y simbólicos para fortalecer su identidad espiritual. No era un personaje bíblico tradicional, pero su simbolismo resonaba con la experiencia de los exiliados, la lucha, la fe, la memoria y la esperanza de regresar a la tierra prometida. Es como si a través de ella se transmitiera una enseñanza bíblica indirecta, que la fe, incluso en los tiempos de dificultad, preserva la identidad y la relación con Dios. En estos cantos, Desdémona representa una figura femenina de virtud y resiliencia. Su historia, aunque no escrita en las Sagradas Escrituras, refleja principios profundamente bíblicos. La fidelidad a la promesa de Dios, la paciencia en la espera y la confianza en la providencia divina. Pensemos en cómo la Biblia nos enseña que Dios ve y protege a su pueblo aún en el exilio. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, encontramos: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Los cantos que mencionan a Desdémona son un eco de esta misma promesa. Amados hermanos, mientras escuchamos estas historias, es importante reflexionar sobre nuestro propio caminar. Estamos cultivando la fe como lo hicieron nuestros antepasados, preservando la memoria de Dios y la esperanza en medio de los desafíos de la vida. Cada palabra de estos cantos sefarditas nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en que Dios cumple su palabra en su tiempo perfecto. Además, es fascinante cómo estos relatos llegaron a México. Los judíos sefarditas, que huyeron de la península ibérica, encontraron refugio en diferentes regiones del continente americano, y con ellos llevaron sus canciones y tradiciones. Los nombres como Desdémona, cargados de significado espiritual, comenzaron a mezclarse con la cultura local, manteniendo viva la conexión con sus raíces mientras se adaptaban a nuevos entornos. Esta fusión cultural es un testimonio de cómo la fe puede trascender fronteras y generaciones, preservando la esencia de la palabra de Dios. No podemos dejar de mencionar que cada referencia a Desdémona en los cantos está impregnada de un profundo respeto por la espiritualidad y la moral. Ella simboliza la fidelidad y la perseverancia y nos recuerda que Dios obra incluso cuando no podemos verlo. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Él fue elegido antes de la creación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por ustedes. Así como Dios se manifestó para salvar a su pueblo en los tiempos antiguos, hoy también nos invita a reconocer su obra en nuestras vidas. Queridos hermanos, reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos subestimado los nombres, las historias o las tradiciones que nos rodean? ¿Cuántas veces no vemos que Dios nos habla a través de la memoria, de los relatos familiares y de los símbolos que parecen simples, pero que en realidad llevan un mensaje de fe profunda? Desdémona es precisamente eso, un canal para comprender cómo Dios guía, protege y mantiene su pueblo, incluso en los contextos más difíciles. Les invito nuevamente a escribir en los comentarios cómo estas enseñanzas pueden transformar su manera de vivir la fe. Compartan sus reflexiones y permitan que otros hermanos sean edificados por su experiencia y su entendimiento. Recuerden, como nos recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 7, yo estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Al escribirlo, estamos reafirmando nuestra disposición a seguir sus caminos y a mantener la fe viva en nuestro corazón y en nuestras familias. En la siguiente parte,
exploraremos más a fondo el simbolismo de Desdémona dentro de las narraciones sefarditas, cómo los expertos interpretan su relevancia histórica y espiritual, y descubriremos las lecciones que podemos aplicar hoy en nuestra relación personal con Dios. Manténganse atentos, porque la revelación más poderosa aún está por venir. Amados hermanos, continuamos nuestro viaje en la comprensión de Desdémona y su profundo significado espiritual en las tradiciones sefarditas. Hasta ahora hemos visto cómo su nombre perduró a través de cantos y relatos y cómo se convirtió en un símbolo de esperanza y fidelidad para quienes enfrentaron la adversidad. Pero ahora es momento de profundizar en su simbolismo y descubrir las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Pensemos juntos, ¿qué podemos aprender de Desdémona hoy en un mundo lleno de desafíos, incertidumbre y pruebas que parecen no tener fin? Desdémona nos enseña la importancia de mantener la fe, la paciencia y la integridad. Su historia, aunque transmitida por tradición oral y no escrita en la Biblia, refleja principios eternos que encontramos en las Escrituras: la perseverancia en la fe, la confianza en el plan de Dios y la capacidad de resistir las dificultades sin perder la esperanza. Expertos como Jaime Beinart y Deborah Dash Moore han destacado que las figuras femeninas en las tradiciones sefarditas, incluyendo Desdémona, sirven como modelos de fortaleza espiritual. Ellas representan la fidelidad a Dios y la preservación de la identidad cultural y religiosa en tiempos de prueba. Esta enseñanza se alinea perfectamente con lo que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. En esto ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que la autenticidad de su fe, más valiosa que el oro que perece, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando se revele Jesucristo. Amados hermanos, reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos enfrentando pruebas con la misma fidelidad y paciencia que Desdémona representa? ¿O permitimos que la desesperanza y la duda nublen nuestra confianza en Dios? Cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Recordemos que, así como Desdémona se mantuvo firme en los cantos sefarditas, nosotros también podemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la oración. Además, es fascinante cómo los relatos de Desdémona muestran la intersección entre cultura y espiritualidad. En México, las tradiciones sefarditas se mezclaron con elementos locales, creando un legado único de enseñanza y fe. Los cantos que mencionan a Desdémona no solo narran historias de resistencia, sino que también refuerzan valores bíblicos como la misericordia, la justicia y la fidelidad. Como dice Proverbios capítulo 31, versículos 25 a 26. Está vestida de fuerza y dignidad. Sonríe ante el futuro, abre su boca con sabiduría y la ley de bondad está en su lengua. Desdémona encarna estas virtudes, recordándonos que la verdadera fortaleza proviene de Dios y de vivir conforme a su palabra. Amados hermanos, ¿pueden sentir la conexión entre estas antiguas tradiciones y su propia vida espiritual? La historia de Desdémona nos invita a mirar más allá de lo superficial, a reconocer que cada nombre, cada relato y cada canción pueden contener verdades profundas sobre la fidelidad de Dios y su cuidado constante. No se trata solo de historia, sino de revelación espiritual, de lecciones que Dios quiere enseñarnos hoy. Quiero que se detengan un momento y piensen cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro hogar, en nuestras familias y en nuestra comunidad.
Desdémona nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la fe puede iluminar nuestro camino. La perseverancia, la paciencia y la confianza en el Señor son armas poderosas contra la desesperanza. Así como la historia de Desdémona ha sobrevivido a través de siglos, nuestra fe también puede perdurar si la cultivamos con oración, estudio de la palabra y comunión con otros creyentes. Hermanos, es momento de reflexionar profundamente. ¿Estamos realmente comprometidos con la verdad que es la palabra de Dios? Recuerden lo que nos enseña Juan, capítulo 17, versículo 7. Yo estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Es un llamado a reafirmar nuestra fe, a vivirla con integridad y a compartirla con quienes nos rodean. Al hacerlo, nos convertimos en testigos vivos de la fidelidad de Dios, al igual que Desdémona lo fue en las tradiciones sefarditas. Antes de pasar a la siguiente parte, les invito a dejar sus comentarios sobre cómo estas enseñanzas han tocado su vida y qué significados espirituales encuentran en la figura de Desdémona. Su participación fortalece nuestra comunidad de fe y permite que otros hermanos sean edificados por sus testimonios. En la próxima y última parte, revelaremos los misterios más profundos de Desdémona, cómo su legado puede transformar nuestra vida espiritual hoy y cómo podemos aplicar sus enseñanzas para recibir bendiciones, victorias y la guía de Dios en cada paso que demos. No se lo pierdan, porque la revelación más poderosa aún está por ser compartida. Amados hermanos, hemos recorrido un camino fascinante explorando el nombre de Desdémona, su presencia en los cantos sefarditas y el profundo simbolismo espiritual que encierra. Ahora es el momento de descubrir la revelación más poderosa de todas. Cómo su legado puede transformar nuestra vida espiritual hoy y guiarnos en nuestro caminar con Dios. Pensemos juntos. Desdémona, aunque no aparece en la Biblia, se convirtió en un símbolo de fidelidad, esperanza y resistencia espiritual. Esto nos enseña que Dios puede obrar poderosamente incluso a través de tradiciones, nombres y relatos que no están explícitamente en las Escrituras. Cada elemento que preserva la fe, la moral y la devoción es un recordatorio de su presencia constante y de su cuidado infinito. Como dice Isaías capítulo 46, versículos 9 a 10, recuerden lo que ha sucedido desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Yo anuncio el fin desde el principio y desde hace mucho tiempo los que aún no ha sucedido. Mis planes se cumplirán. Queridos hermanos, esta revelación nos invita a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos el camino. Desdémona nos muestra que la fidelidad a la palabra de Dios y la perseverancia en la fe tienen un valor eterno. Nos enseña que aunque enfrentemos adversidades o desafíos, debemos mantenernos firmes en la esperanza y la oración, confiando en que Dios cumple su palabra en su tiempo perfecto. Además, al observar la integración de Desdémona en la cultura sefardita y su llegada a México, comprendemos cómo Dios puede usar la historia y la cultura para transmitir enseñanzas espirituales profundas. Cada canto, cada relato y cada nombre era un vehículo para recordar al pueblo de Dios que su fidelidad nunca falla. Esta conexión cultural y espiritual nos muestra que Dios se revela de muchas formas, incluso a través de la memoria, la tradición y la historia de un pueblo. Ahora, amados hermanos, reflexionemos sobre nuestra propia vida. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro diario vivir? La historia de Desdémona nos inspira a cultivar la paciencia, la perseverancia y la fe activa. Nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser constante, firme y basada en su palabra.
Debemos ser como ella, resistentes, fieles y conscientes de que cada desafío es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra confianza en el Señor. Como nos recuerda la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Él fue elegido antes de la creación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por ustedes. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino, y Dios nos guía para cumplirlo, aunque a veces no podamos verlo claramente. Al igual que Desdémona inspiró a generaciones, nosotros también podemos ser instrumentos de Dios para bendecir y edificar a quienes nos rodean. Amados hermanos, quiero que tomen un momento para comprometerse con la palabra de Dios. Escriban en los comentarios: yo estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Hacer esto es afirmar nuestra fe, nuestra disposición a seguir a Jesús y nuestro compromiso con la verdad que transforma vidas. Recordemos que la fe no es solo una creencia, sino un actuar diario que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a su palabra. Antes de finalizar, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no han aceptado a Jesús como su Salvador, hoy es el momento perfecto. La vida es corta y el Señor nos invita a acercarnos a Él, recibir su perdón y vivir bajo su guía. Busquen una iglesia cerca de su casa para congregarse, aprender más de su palabra y compartir la fe con otros hermanos. No dejen pasar esta oportunidad de transformación y bendición. Amado hermano, si este mensaje tocó tu corazón, considera ser un sembrador en esta obra. Con un simple acto de generosidad, nos ayudas a llevar la palabra de Dios aún más lejos. Enlace en el primer comentario fijado. Que el Señor multiplique en tu vida todo lo que ofrezcas con amor. Finalmente, queridos hermanos, les invito a suscribirse al canal Historias Bíblicas Contadas, dejar un like, comentar y compartir este video con sus amigos y familiares. En la pantalla final encontrarán 2 videos más que continuarán explorando misterios bíblicos y enseñanzas espirituales profundas. No se los pierdan, porque la palabra de Dios es viva, poderosa y capaz de cambiar vidas. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que sus bendiciones y victorias cubran su hogar y su familia, y que la fe, la esperanza y la perseverancia de Desdémona sean un ejemplo inspirador en su caminar diario.